Bueno, muchísimas gracias. Estoy de verdad muy contento, complacido de que me hayan invitado a participar en estas octavas jornadas. La anterior no tuve la posibilidad de asistir y además estoy muy contento de compartir y ver caras familiares, conocidas, como la de la doctora Tita, que tenía tiempo que no la veía. Y muchísimas gracias además a la doctora Michelle, con quien siempre estuvimos conversando para participar en esta jornada. Bueno, yo voy a conversar un poquito sobre lo que son las estrategias de inmunosupresión, que cada vez se ha hecho un poquito más complicado. Antes, cuando solamente trabajábamos con azatioprina y ciclosporina, era mucho más fácil, todos tenían la misma receta. Ahora, con la nueva incorporación de inmunosupresores y nuevas combinaciones, tenemos que individualizar al paciente y comenzar a pensar qué es lo que más le conviene al paciente y qué más lo que más nos conviene a nosotros como médicos. Pues, como sabemos, el objetivo del tratamiento inmunosupresor es lograr tener la menor cantidad de complicaciones y la mayor sobrevida del injerto. Por supuesto, los resultados a corto plazo se miden como tasa de rechazo agudo durante el primer año de vida y también un poco la sobrevida lo que durante el primer año y, por supuesto, como acaba de mencionar Katiuska, mejorar y tratar de disminuir en lo posible el desarrollo de nefropatía crónica del injerto o lesiones crónicas, como es el caso de ISCA. Por lo tanto, en la inmunosupresión, nosotros tenemos que diferenciar tres etapas, ¿no? Y ahí es donde nosotros vamos a comenzar a ver cómo hacemos la combinación, utilizando inducción, utilizando luego una terapia de mantenimiento y, en el caso de que ocurran las complicaciones como es el rechazo agudo, saber de qué manera vamos a manejar el rechazo agudo. Bueno, vamos a comenzar hablando de inducción, que fue, digamos, un paso que se incorporó después de haber trabajado muchos años sin ningún tipo de tratamiento preventivo, que es prácticamente lo que es la inducción. Y tenemos en la actualidad anticuerpos monoclonales y anticuerpos policlonales. ¿Cuándo decidimos colocar uno u otro? Vamos a tener que evaluar desde el punto de vista inmunológico cuál es su riesgo, cuál es su estatus desde el punto de vista de antecedentes, cuál es su PRA, su HLA, mismatch, la enfermedad de base, que es muy importante, si es un paciente retrasplantado. Luego tenemos que evaluar el tiempo de isquemia que tiene el órgano para ser trasplantado, obviamente si es donante vivo relacionado, si es donante cadáver, y por supuesto la disponibilidad también del tratamiento. Muchas veces no hay disponibilidad de colocar anticuerpo policlonal o monoclonal y es preferible ponerle alguno que nada. Sin embargo, en los estudios que hay, todavía no hay un consenso de cuál es el mejor agente para la terapia de inducción. Los anticuerpos policlonales lo que van a hacer es bloquear más de un clúster de diferenciación, que es lo que quiere decir el CD, y esto nos va a llevar a que, utilizando anticuerpos policlonales, vamos a lograr que se produzca la lisis del linfocito, es decir, si eliminamos el linfocito, no vamos a tener respuesta inflamatoria, que es básicamente lo que es el rechazo. Si no tenemos respuesta inflamatoria, por supuesto vamos a tener menor posibilidad de que el paciente desarrolle un rechazo, pero per se, este proceso va a desencadenar la liberación de múltiples citoquinas que están dentro del linfocito y que van a producir una serie de sintomatología que al final puede llevar a que el paciente tenga mielosupresión, leucopenia y trombocitopenia. Por lo tanto, hay que extremar los cuidados. Es un paciente que está en riesgo de desarrollar infección y que además nos plantea algunas preguntas producto de la falta de linfocitos T y B
y a la liberación de esta citoquina. Probablemente esto tiene que ver algo con el desarrollo de rechazo subclínico, función retardada del injerto, o rechazo mediado por respuesta humoral. Igual se están liberando sustancias citotóxicas. Aquí vemos una comparación que se hizo en un estudio donde se evaluó basiliximab versus globulina antilinfocítica en pacientes que estaban recibiendo micofenolato mofetil a dosis plena. Este es un estudio en adultos, pero donde se demostró que no había un beneficio claro de utilizar anticuerpo policlonal versus utilizar basiliximab, y que cuando evaluabas el riesgo-beneficio, probablemente el riesgo-beneficio inclinaba la balanza hacia utilizar un anticuerpo monoclonal. Este otro estudio, donde se hizo en pacientes pediátricos, donde habían 3 brazos, uno utilizaba anticuerpo policlonal a bajas dosis, el otro utilizaba basiliximab y el otro no usaba ningún tipo de inducción. Los resultados fueron que no hubo diferencia significativa en ninguno de los 3 brazos. Si bien parece que en el brazo de basiliximab parece que había más DGF, parece que había más rechazo agudo, no había diferencia significativa. La conclusión dice que la terapia ideal de inducción para pacientes pediátricos todavía no ha sido bien determinada. Y esta fue una revisión que fue pues una pregunta que se hicieron los dos autores. Hicieron una larga revisión en inducción y la conclusión de ello es que no hay suficiente evidencia para justificar el uso de anticuerpos policlonales en el tratamiento de inducción en el trasplante renal. En conclusión, y aquí ya tenemos, digamos, el primer enredo. ¿Cuál usamos? Pues bueno, igual, no llegamos a ninguna conclusión, sino que hay que individualizar al paciente. Probablemente los pacientes con alto riesgo inmunológico se puedan beneficiar de utilizar anticuerpos policlonales, pero probablemente no hay que usar dosis tan altas, sino dosis un poco menores. Bueno, ahora los inhibidores de calcineurina. Lo tenemos muy claro, los hemos usado desde hace mucho tiempo. Cuando la ciclosporina llegó al trasplante, revolucionó la terapéutica, mejoró la sobrevida, mejoró la incidencia de rechazo agudo, y luego apareció tacrolimus. Pero hay otra serie de inhibidores de calcineurina que son de origen natural también, pero que no tienen ningún uso en trasplante. Los más conocidos, pues los 2 primeros, y que vemos que su mecanismo de acción es inhibir obviamente la calcineurina a través del bloqueo de un complejo que se forma con calcio y ciclosilina. Esto va a impedir que se active a través del núcleo y se exprese el gen de la síntesis de interleuquina 2, lo que va a permitir que se active el linfocito T y se desencadene lo que es la expansión clonal o la proliferación. Y en el caso del linfocito B, la producción de anticuerpos que generalmente son los que van a desarrollar el rechazo humoral. Ahora ya sabemos que tenemos tacrolimus y tenemos ciclosporina. Ahora, ¿cuál usar y a quién colocar? Y aquí hay una publicación del año 2009 que era un poco cómo individualizar el tratamiento, y el doctor Oppenheimer y Arias tomaron en cuenta algunas cosas para hacer sus recomendaciones, y bueno, por supuesto era individualizar al paciente, y teníamos que saber qué tipo de donante era, cuál era la enfermedad de base, incluso la raza del paciente, su serología, su estatus serológico, sus antecedentes, si había tenido neoplasia,
incluso su estatus de metabólico, riesgo de desarrollo de diabetes. Los pacientes de alto riesgo inmunológico, pues los clasificó como pacientes que estaban hipersensibilizados con un PLA mayor del 50% y pacientes politransfundidos, retransplantes. Incluso ellos tomaron como un factor de riesgo inmunológico los pacientes de raza negra.